Nuestro módulo para administrar el expediente es parte del área que llamamos Comunicación y Soporte General, área en la que, como hemos explicado en su respectivo vídeo, son necesarios y se esperan los mayores progresos en términos de soporte de aplicaciones en el área administrativa. Aunque este módulo se puede empezar por implementar solamente las tradicionales entradas y salidas de expediente en las organizaciones, rápidamente se lo puede extender al expediente interno entre las unidades y personas y a los actos administrativos relacionados. Todo esto puede ser integrado con la digitalización o escaneo de documentos que deben adjuntarse a los procesos, ítems y eventos del expediente, lo que permite el acceso y la circulación de esos documentos en formato electrónico. También hay que señalar que las funciones disponibles permiten el cumplimiento de importantes requisitos del SGC, Sistema de Gestión de Calidad, a saber, las normas ISO 9000-2008. Antes de se pasar a la ejemplificación concreta de las funciones de nuestro módulo de expediente, es importante considerar su relación con la gestión documental y cómo se posiciona y se diferencia con respecto a los módulos tradicionales de gestión documental. Una primera e importante diferenciación se deriva de lo que se ha dicho y se basa en el hecho de que nuestro módulo se centra en los conceptos de ítems y eventos de expediente, que pueden estar relacionados con y representar documentos, pero también pueden estar relacionados con y representar muchos otros objetos. Nuestro módulo busca satisfacer las necesidades concretas en cuanto a la recepción, envío y seguimiento de la circulación de objetos en la organización, objetos estos que no se limitan a documentos. A la recepción de una empresa pueden llegar documentos típicos, tales como cartas y facturas, pero también encomiendas o paquetes postales con máquinas en cajas, entregas en mano de DVDs y CDs con datos de un cliente para un uso cualquiera por nosotros, una impresora de un cliente para probar si funciona con nuestro software, tarjetas de buenas fiestas y regalos de Navidad para nuestros empleados y, por supuesto, mucha publicidad y propaganda. Obviamente, todo esto tiene que ser adecuadamente manejado por el equipo de la recepción y nuestro módulo expediente ha sido diseñado con esto en mente. Fueron las demandas de nuestros clientes, pero esto no sucede con la mayor parte de los módulos de gestión documental del mercado, que se centran solo en documentos. Nuestro módulo tiene, por lo tanto, en términos de la variedad de objetos que abarca, un ámbito mucho más amplio que el de los módulos de gestión documental tradicionales. Esto es esencial para cumplir con los requisitos de la norma de calidad ISO 9000-2008, requisitos que demandan el seguimiento de todos los objetos controlados, y no solo de documentos. Nuestro módulo expediente es uno de los pilares de ese seguimiento. Passemos a uma segunda diferenciação também essencial. Nuestro módulo ha sido desarrollado y ha evolucionado dentro de una lógica de integración con otros módulos de la organización. Así que hay de inmediato una fuerte integración con los módulos Helpdesk, Servicio Web y Notas, Asuntos y Tareas. Una carta de queja de un cliente puede así entrar al módulo Expediente, ser enviada y tratada en el módulo Helpdesk y finalmente ser devuelta por el módulo Expediente. El análisis de otra carta recibida y entrada al módulo Expediente puede deflagrar una cadena de notas internas a los diversos elementos de manera que cada uno ejecute algo para que, después de completadas estas ejecuciones, se puede responder debidamente al remitente de la carta. Pero hay también conexiones con otros módulos,
ya que los ítems del expediente tienen un panel de conexión a contratos, documentos, productos, equipos, itens patrimoniales, timesheets, hojas de tiempo y oportunidades de negocio. En cuanto al tema acerca de la digitalización de documentos, nuestra opción es considerar, en primer lugar, la digitalización de documentos como una opción del cliente, y en segundo lugar, considerar que estos documentos escaneados se pueden adjuntar a nuestros ítems como cualquier otro archivo adjunto o anexo. Le recordamos que hoy en día, archivos adjuntos no son solo o necesariamente cartas, facturas y otros documentos tradicionales escaneados. Hay un número creciente de enlaces a archivos en la Internet, para las páginas web, para vídeos, documentos, uploads para la web y otros objetos. Por supuesto que hay también enlaces a documentos escaneados, ya sean archivos en la intranet, vídeos, documentos o uploads para la web. Además, los archivos adjuntos no son solo textos. Hay un número creciente de archivos adjuntos multimedia, imágenes, sonidos, vídeos. Es a esto que una solución en este área tiene que satisfacer, y es eso lo que hace nuestro módulo. A respecto de la conexión a documentos escaneados, lo que nos parece importante es la flexibilidad, la capacidad de enlazar documentos en una mayor gama de soportes posible. Lo que se debe evitar es cerrar la gestión de documentos en torno a bases de documentos propietarias, que dificultan o incluso impiden la integración y vetan la conexión a otros soportes, ya sean en la intranet o en la web. En resumen, en primer lugar, nuestro módulo de expediente y actos administrativos incluye facilidades de gestión documental apropiadas para su propósito. Particularmente, permite asociar los ítems de expediente y actos administrativos a documentos digitalizados, aquí en verde, y otros objetos desmaterializados, en la intranet y web, proporcionando de esta manera la circulación y el acceso a ellos, sin la necesidad de recurrir al papel. En segundo lugar, nuestro módulo también contribuye al permitir que los actos administrativos sean, en gran parte, desmaterializados, para disminuir drásticamente en el origen el uso de papel en la organización. En tercer lugar, los documentos digitalizados generados bajo el expediente podrán ser utilizados por otras aplicaciones. Es el caso, por ejemplo, de nuestros módulos Gestión de Contratos, Helpdesk, Notas, Documentos Financieros, Registro de Recursos Humanos y otros. También se debe tener en cuenta lo siguiente. Este módulo en sí, como mencionado anteriormente y como será presentado en este vídeo, es capaz de satisfacer a las necesidades de circulación y acceso a los documentos desmaterializados, en particular basándose en la digitalización de ellos. Sin embargo, este módulo puede adecuarse a la base de ítems informativos y documentales que constituye el repositorio general de soporte a nuestra gestión de documentos. Sobre esta posibilidad, puede ver el vídeo M505, Base de la Gestión Documental. Tradicionalmente, las entradas y salidas de expediente han sido objeto de registro no solo como una buena práctica administrativa, sino también como un requisito legal en determinados tipos de organizaciones. Libros de registro de entradas y salidas de expediente para la escritura a mano de estos registros todavía existen en muchas organizaciones. Por ello, en el menú base del módulo expediente existen opciones de entradas y salidas. Aquí están las entradas y sus eventos. Aquí las salidas y aquí el expediente interno. Si seleccionamos la opción Entradas,
Accedemos generalmente al panel de criterios de selección y a partir de ello a la lista de trabajo determinada por los criterios elegidos. Vamos a introducir una factura de agua que ha llegado por correo. Vamos a hacer una inserción simple. Aquí está el campo referente al exterior a la organización, el remitente. Y aquí el campo referente a la organización, el destinatario. Vamos a registrar el asunto, factura agua, el remitente, Aigües de Barcelona. Si esta empresa está registrada en el sistema, como parece ser el caso, podríamos indicar su código, pero vamos a indicar solamente el texto. Ahora, el destinatario interno, unidad organizativa 121, contabilidad, la cual está registrada ya que es una unidad interna y es bueno que se indique su código a fin de que la unidad reciba ese ítem de expediente tan pronto sea aprobado. Y se puede hacer clic en OK. Y hemos ya registrado una entrada de una manera similar a lo que se hace en libros tradicionales, pero con algunos campos que se obtienen automáticamente, como el número de la entrada, su fecha y hora. Por supuesto, el registro está disponible en la red para búsquedas y accesos desde cualquier lugar por cualquier persona autorizada. Esto ya puede agregar mucho valor a muchas organizaciones. Después del registro de las entradas al sistema, y en el caso de que se trate de ítems que pueden ser escaneados, como esta factura, entonces podemos escanearla y adjuntarla a su respectivo registro. Enseguida, se podría ver la factura en la contabilidad sin enviar el documento en sí. Vamos a ver cómo. Vamos ahora a acceder desde el área de la contabilidad. Como vemos, el panel de criterios ya trae la unidad organizativa UO121, que es el código del Departamento de Contabilidad. Al hacer clic en OK, se obtiene una lista de registros para la UO121. Como vemos, el registro de Aigües de Barcelona tiene un archivo adjunto digitalizado. Basta hacer clic en el enlace para ver la factura. En este momento, el Departamento de Contabilidad ya ha recibido esta factura y visto su contenido. Si es necesario, se puede insertar un evento en el que se solicite a algún departamento interno la aprobación de la factura. Ese departamento, al acceder al expediente, vería la factura y la aprobaría o no. El Departamento de Contabilidad seguiría el tratamiento de esa factura. Todo eso sin la circulación de papel. En cuanto a la digitalización de documentos y su adjunción, contamos con un capítulo dedicado a eso más adelante, en el que versaremos las diversas posibilidades existentes para abordarla y las distintas maneras en que se puede ser tratada en cada organización. Capítulo que también aborda cuestiones más complejas colocadas por grandes organizaciones. Volviendo a nuestra entrada, una vez que la factura ingresa a la contabilidad, su tratamiento comenzará en este sistema. En cuanto a su situación en el expediente, alguien del Departamento de Contabilidad ejecutará sobre la factura el mando cerrar, pasando este ítem de expediente a la situación tratamiento cerrado, indicada con su color verde oscuro característico. Seguro que, en el acceso siguiente por parte del Departamento de Contabilidad para ver el expediente que hay para sí, ya no verá esta factura en la situación de cerrado, a menos que se indique explícitamente que se quiere ver el historial. El proceso de entradas de ítems de expediente podrá considerar otros detalles y obedecer otros procedimientos requeridos por la organización para el ámbito del expediente en cuestión. Pero este ejemplo aclara el tratamiento de una entrada y que consiste en:
haver um registro imediato com um número único em la organização quando se introduce um item. Quien por derecho debe tratar el ítem, tener acceso a él en la red o cerrarlo por asumir que él ya esté tratado o aún lo será, pero fuera del módulo expediente. O se continuará a darle seguimiento en el módulo expediente a través de eventos, asociación de notas y otros medios, como profundizaremos más adelante en el capítulo donde abordaremos el expediente interno, procedimientos administrativos. La lista de entradas a expediente identifica, en cualquier momento, los ítems que han sido introducidos en el sistema, cuándo y de dónde han venido, quiénes los han enviado y a quiénes han sido encaminados, así como, por su estado, situación y color diferentes, los que se deben considerar cerrados o están todavía en tratamiento en el módulo expediente. Al igual que las estaciones de entrada de expediente en que se registran las entradas, tales como recepciones y secretarías, no suelen ser a quienes el ítem de expediente es enderezado. Las estaciones de salida de expediente, en que se registran las salidas, no son tampoco el origen del expediente que sale, es decir, los remitentes de él. Estas estaciones de entrada y salida de expediente tienen, por lo tanto, un papel relativamente claro en términos informáticos en cuanto a la circulación de documentos, aunque algunos elementos de los registros, tales como la numeración y la identificación de los operadores que han realizado los registros, que están conectados a ellos. En general, por lo tanto, con relación a la cuestión de entradas y salidas, hay entidades externas que envían ítems a unidades organizativas o personas internas, e unidades organizativas ou pessoas internas que enviam itens a entidades externas. Esto independientemente de haber estaciones de entrada y salida intermedias por donde pasan los ítems. De este modo, la pantalla del registro de salidas es muy similar, como lo veremos a continuación. Como se puede percibir, la diferencia es que, en este caso, en la pantalla de las salidas, el campo exterior a la organización es el destinatario y no el remitente, como en la pantalla de las entradas. Vamos a registrar el asunto, envío factura diciembre, el destinatario, es suficiente que se indique el código del cliente 006285. El remitente interno, UO121, Departamento de Contabilidad. Y listo. Se puede hacer clic en OK. Y hemos registrado una salida como se lo haría uno en los libros tradicionales, pero en este caso con algunos campos rellenados automáticamente, como el número del registro de salida, la fecha y la hora de la misma. Por supuesto, el registro está disponible en la red para búsquedas y accesos desde cualquier lugar por cualquier persona autorizada. Una cuestión importante en cuanto a las salidas es que hay algunas salidas que requieren algún tipo de acción posterior para que sean efectivamente cerradas. El proceso de envío de una carta ordinaria se dará por terminado de inmediato, porque ya no queda más nada por hacer desde el punto de vista del expediente. Pero la salida de una carta con acuse de recibo requiere la confirmación por parte del destinatario de que él ha firmado el acuse de recibo y lo ha devuelto. En nuestro módulo, cuando se trata de acuses de recibo, este será registrado y asociado a su respectiva salida y luego cerrada. En muchas organizaciones y en la fase inicial, la implementación del módulo expediente puede limitarse a las entradas y salidas, como se ha presentado. Pero, por lo menos, en la segunda fase, se debe considerar la implementación del expediente interno, procedimientos administrativos.
Las opciones que tratan las entradas y salidas de expediente tienen pantallas separadas en exterior a e interior de la organización. En las opciones de entrada solo se ven ítems de entrada. Del mismo modo, en las opciones de salida solo se ven ítems de salida. Sin embargo, con respecto al expediente interno, esta separación no es posible. De hecho, una unidad organizativa deberá acceder a las entradas de la organización destinadas a ella, a las salidas pertenecientes a ella, y aún a los ítems internos enviados a otras unidades organizativas y recibidos de ellas, así como a los actos o procedimientos administrativos relacionados a los ítems. De hecho, en las opciones del expediente interno se pueden tratar de todo lo que se refiere al expediente desde que la unidad organizativa en cuestión o el usuario esté directamente implicado. Así, el expediente interno puede tener un ámbito muy amplio. Para mayor claridad, vamos a separar dos situaciones. En este caso, lo más simple, las funciones del expediente interno se utilizan únicamente para recibir y enviar ítems. Ejemplo de tal situación es el mencionado capítulo de las entradas relativas a la entrada o inserción de facturas. Vamos a recordar, los usuarios de la unidad o departamento de contabilidad, al acceder a la opción expediente interno, que es donde las unidades organizativas deben entrar a fin de ver todo lo que les concierne, verían el ítem referente a la factura, ya que no estaba cerrado y que era destinado a ellos. El usuario haría lo que se ha mencionado, remitiría la factura al sistema de contabilidad y cerraría el ítem. Esto ya no aparecería en las listas posteriores, a menos que se activara la opción de ver los datos del historial. Otro ejemplo. El Departamento de Ventas envía al Departamento de Relaciones Públicas una lista de invitados para un evento que va a hacer y para lo cual se deben reservar un hotel. El Departamento de Ventas introduce un ítem cuyo destinatario es Relaciones Públicas y es como si se tratara de una carta estándar, con un detalle importante que en este caso el Departamento de Ventas no cerraría el ítem sin la aceptación de él por el Departamento de Relaciones Públicas. Es decir, se cumple con los requisitos de comunicación de la norma ISO 9000-2008, es decir, el remitente confirma positivamente, a través del registro de un evento o algo similar auditable, que el destinatario también ha señalado de manera auditable haber recibido efectivamente el mensaje. Si el expediente interno se limita a proceder con tal recepción y envío de correos, entonces el funcionamiento será siempre similar y simple como el de otros ejemplos. En este caso, más complejo, el expediente también se ocupará de actos o procedimientos administrativos. Para ello, se asociarán eventos a los ítems de expediente, eventos relacionados con los actos administrativos en cuestión. He aquí un ejemplo. Imaginemos que el Departamento de Compras envíe a la Administración una propuesta de compra para que ésta lo autorice. En este caso, el ítem propuesta de compra se ha registrado en el sistema con su respectiva propuesta adjunta y un primer evento o procedimiento, que es enviado a la administración. La administración podrá dar seguimiento a este ítem añadiéndole otro evento, si se lo solicita el envío de las propuestas de todos los proveedores de este artículo. A continuación, el Departamento de Compras añade el evento hemos reunido las propuestas de los proveedores y adjunta al mismo dichas propuestas. Está claro que, en este caso, nos encontramos en otro nivel de funcionamiento del expediente, donde, a través de una cadena de eventos, procedimientos, el proceso sigue adelante hasta que, en este caso, la propuesta sea aprobada o rechazada por la administración.
Por lo tanto, aún se podría crear una nueva secuencia de eventos en orden a la adquisición efectiva de la propuesta en cuestión. De lo contrario, a través de los ítems de expediente y de secuencias de eventos asociados con ellos, en que se pueden proveer información, hacer solicitudes y comentarios, adjuntar documentos y notas, es posible apoyar la mayoría de los procesos administrativos internos. De una forma sencilla y flexible, se van añadiendo eventos a la cadena y conduciendo el proceso hasta su cierre, con todos los pasos documentados, todos los interventores siempre informados y sin usar papel, si es ese el propósito. Es evidente que hay aquí un mundo de posibilidades y ganancias en eficiencia, celeridad y rigor para las organizaciones. Pero, por supuesto, la implementación de nuestro módulo expediente requiere a este nivel un estudio de las prácticas administrativas de la organización en cuestión, para que se pueda hacer el mejor uso del módulo, donde se sugiere una implementación por fases y áreas de procedimientos administrativos. Para que se tenha uma ideia mais concreta deste registro e seguimento de los actos administrativos procedimientos, lo ilustraremos com um caso simple. Um exemplo de ello, e que já hemos mencionado, se ha elaborado uma proposta de compra de uma impressora com seu respectivo arquivo adjunto e que ha sido destinada à direção. Echemos um vistazo ao arquivo adjunto. Tenemos después, a través de los eventos asociados, reflejado todo el historial referente a este ítem del expediente interno. Hay el ítem en sí junto con la propuesta de compra adjunta, como ya habíamos mencionado. Enseguida, hay un evento que refleja la entrada del ítem al expediente el 20 de septiembre a las 17 horas y 31 minutos. Em seguida, el envío a la dirección solicitando la verificación de la propuesta que mejor se adapte a las necesidades de la empresa. En el mismo día, a las 19 horas y 2 minutos, la dirección se pronuncia y pide al Departamento de Logística el envío de más propuestas que tengan sobre ese tema. Luego, a las 19 horas y 7 minutos, el Departamento de Logística se le responde enviando a la dirección un archivo adjunto con las propuestas restantes para la compra de impresoras. Echemos un vistazo a los datos adjuntos. Un poco más tarde, hay el término del proceso, con el último evento que indica su conclusión. La dirección informa al Departamento de Logística e Informática su decisión de que las propuestas no son satisfactorias y que la solicitud ha sido rechazada. Deberán, por lo tanto, solicitar nuevos presupuestos para que se inicie un nuevo proceso. Así, tenemos reflejado todo el historial de los sucesos relacionados con ese ítem de expediente. Para se obtener todos los beneficios del módulo expediente, es necesario definir y poner en práctica algunos procedimientos y también estar provisto de algunos equipos. El primer aspecto se refiere a la numeración de ítems. El módulo Altoga puede implementar numeraciones con criterios múltiples. Lo que es importante es que cada ítem tenga una identificación única. En general, se sugiere un número secuencial único dentro de la fecha, ámbito del expediente que se trate dentro de la organización. Por ejemplo, si hemos definido solo un ámbito para las entradas de ítems, la identificación sugerida es un número secuencial dentro de la fecha, dentro de las entradas y dentro de la organización. Este número en el sistema seguirá todo el ciclo de vida del ítem, será transmitido a los eventos y otros objetos que se asociarán con este ciclo de vida. Aún permitirá identificar y relacionar el ítem en el sistema.
Se trata de um número muito importante. Sin embargo, um tema relacionado igualmente importante é que esse número está no sistema. Em sentido figurado, se pode dizer que estamos no interior do computador ou ordenador. Además, os itens físicos, documentos, cajas, equipos estão fora do sistema. Como relacionar o que está fora do sistema com o que se encontra dentro do sistema? Pois bem, esta relação também se hace a través de esse número único. Esse número deve estar no sistema e fora de ele, fijado no item físico. Para estabelecer esta relação entre os itens físicos e os do sistema, é necessário que os números que identificam dichos itens sejam fijados em los itens físicos, es decir, tales documentos, cajas, etc. Para ello, se necessita estar provisto de tecnologia. Por supuesto, o número pode ser escrito a mano diretamente em uma etiqueta autoadhesiva. Para uma organização pequena e poucos itens, esta pode ser uma solução. Pero para uma organização mais grande e muitos itens, há dispositivos no mercado bajo vários nomes, como numeradores, protocoladores, matasellos eletrônicos, etc., permitem a fijação de tales identificadores em los itens físicos. Tal fijação se realiza habitualmente mediante impressão. Se não se pode imprimir diretamente al item físico, então se imprime uma etiqueta e luego la pega al item. Estes identificadores não são só números sequenciais. Em geral, incluem também dados como a fecha, hora e outra informação. Lo importante é que permitem relacionar, em qualquer momento, os itens físicos onde estão fijados a los itens registrados no sistema. Eles não necessitam ter exatamente a mesma configuração que o número informático do item. Lo que deve haver é uma relação inequívoca e direta entre alguns de seus componentes, por exemplo, a fecha e o número sequencial. Examinemos como funciona um de estes dispositivos. Basicamente, se trata de um protocolador robusto com uma entrada onde se insertam os documentos, e a máquina imprime automaticamente no documento um código de etiquetado com o formato elegido, incrementando o número automaticamente segundo o programado. A ver, foi impresso. Podemos ver aqui. Por supuesto, há que haver normas estabelecidas para ele etiquetado, que tem algo de preparação. Uma das questões que se há que determinar é se os sobres se abrem ou não quando cheguem ao expediente antes do etiquetado. Se o sobre se abre, é preferível etiquetar o documento e o sobre será a última página do mesmo. Se o sobre não se abre e necessita ser digitalizado, então o sobre etiquetado será a primeira página do mesmo. Por exemplo, neste caso, elegimos etiquetar o documento com o sobre já aberto, de modo que o número está na parte frontal do documento quando se lo digitaliza. Esse scanner não é de punta e, por lo tanto, não etiqueta os documentos físicos digitalizados. Cada organização deve estabelecer os procedimentos mais adequados. Pero a base de la numeração etiquetado de documentos com um dispositivo numerador protocolador é esta. Outra tecnologia necessária para o tratamento avançado do expediente é a possibilidade de digitalizar ou escanear documentos com o fim de utilizar o arquivo eletrônico resultante da digitalização em lugar de documento de papel. Também se pode resolver esta questão com escâneres de baixo custo ou escâneres de punta. Estes, por exemplo, não só digitalizam lotes de documentos a alta velocidade, pero também marcam simultaneamente o documento físico digitalizado com o número de identificação mencionado anteriormente, excusando o dispositivo de numeração já referido. Tenha em conta que não todos os itens devem ser digitalizados. Se deve estabelecer para cada organização
el ámbito de la digitalización que se desee. Por otra parte, hay un número creciente de documentos que llegan ya en formato electrónico. Así, una solución razonable para muchas organizaciones es combinar un dispositivo de fijación de números de identificación a los ítems físicos con un escáner intermedio, dotado de la capacidad de digitalizar lotes de documentos, duplex, etc. Esta combinación puede costar una décima parte de la solución de punta y ser eficaz. Por supuesto, si tenemos que digitalizar cientos o miles de documentos por día por dispositivo, es mejor apostar por hardware a la altura de las necesidades. Tenga en cuenta que tanto para el marcado de documentos con su número de identificación o para la digitalización es necesario definir normas y establecer procedimientos. En general, se debe hacer una selección rigurosa de los documentos, separándolos por lotes de acuerdo a los criterios de homogeneidad. Por ejemplo, ítems como cajas, equipos y paquetes en general, que no se pueden ser marcados directamente y digitalizados, deben constituir lotes separados. En general, se los marcan con la pega de etiquetas con el número de identificación y no son digitalizados por escáneres. Pueden, sin embargo, ser fotografiados. Volvemos a recordarle que no todo se va a digitalizar, aunque se pueda en ciertas ocasiones, más para el propósito de la gestión de documentos que para los fines del expediente, digitalizar grandes paquetes e incluso cientos de páginas. Los departamentos de expediente generalmente dan rapidez a ese asunto. Sin embargo, se supone que porciones de grandes paquetes deben ser digitalizadas, por ejemplo, portadas o cubiertas e índices. Por otra parte, hay ítems que no se digitalizan. Por supuesto, no tiene sentido digitalizar un directorio telefónico entregado en la recepción. Vamos a ver cómo funciona la digitalización a través de un escáner intermedio. Este tipo de escáner tiene un alimentador para tratar lotes, incluyendo a dos caras o duplex, e genera imágenes digitales em diversos formatos, particularmente em PDF. Já hemos em la bandeja de alimentação um lote que se ha preparado previamente, de acordo com as normas estabelecidas. Também já sabemos qual é o primeiro número de arquivo a criar com a imagem do primeiro documento. É o número etiquetado aqui. O scanner incrementará automaticamente esse número para etiquetar os documentos seguintes. Vamos a proceder com ello. Pues bien, el lote ha sido tratado y grabado en una unidad de la red. Ele já pode ser fisicamente arquivado. A contar de ahora, circularão solamente documentos digitalizados. Os responsáveis da aplicação podem agora acceder a essa unidade de la red e criar automaticamente as entradas para esses documentos. Dichas entradas deverão completar-se enquanto a seu contenido, por el usuário que las está ingressando junto com a informação tomada de los documentos digitalizados, que já estão disponíveis. O processo de digitalização que hemos descrito pode ter variantes, pero em essência se resume a lo que ha sido mostrado aqui. 1. Selección y preparación de documentos. 2. Digitalización para el repositorio de documentos digitalizados en la red. 3. Asociación de esos documentos a sus respectivos ítems de expediente. Esta asociación es automatizable si se respeta el principio de utilizarse el mismo número en el documento físico, en el documento digitalizado y en el ítem de expediente. Vamos a terminar la presentación de las facilidades del módulo expediente refiriéndose aún a 3 cuestiones adicionales importantes: facilidades de pesquisa, seguridades y emisión de informes específicos del expediente. Empecemos por las pesquisas.
Además de esta clasificación principal, podemos aún usar descriptores y marcadores. La diferencia en cuanto a los módulos Altoga entre descriptores y marcadores, cuando estos están disponibles, es que descriptores son palabras clave colectivas. Todos usan las mismas, que se pueden asociar a los objetos para futuras búsquedas. Mientras marcadores son palabras clave personales. Cada usuário cria las suyas, com as quais podemos marcar os objetos que nos interessam e buscá-los mais tarde. Toda essa informação disponível em linha, alguma muito sensível, requer um sistema robusto de segurança em quanto aos acessos. Em geral, al entrar en las opciones del expediente, el usuario verá los ítems de los que es autor, que ha insertado, los ítems todavía no cerrados dirigidos a su unidad organizativa o a sí mismo, los ítems enviados por su unidad organizativa o por él mismo, y para los cuales, en su caso, hayan eventos, procedimientos que todavía no han sido cerrados por su unidad organizativa o por él mismo. A esta seguridad genérica se añaden seguridades específicas, por ejemplo, las unidades organizativas que cada usuario puede ver o las seguridades generales del sistema, que son denegar el acceso a menús y objetos, permitir el acceso a menús y objetos, pero solo en consulta, forzar a determinados usuarios para que solo puedan acceder a determinados menús y objetos. Tenemos, por lo tanto, mecanismos de seguridad suficientes para que el expediente pueda ser compartido por distintos interventores con respecto a la restricción de accesos a la información que se ha deseado establecer. Aunque se trate de uma aplicação web e desenhada para eliminar a circulação de papel, a veces é necessário imprimir informes de expediente. Há, sobretudo, dois informes específicos que são importantes em muitas organizações e que queremos destacar aqui. 1. Lo que chamamos de hoja de distribuição se utiliza em muitas organizações para agrupar itens de expediente em lotes, que se envían junto com a respectiva hoja de distribuição para fines de controle. É especialmente comum quando o papel se sigue circulando e se enviam cartas e documentos em papel a los departamentos. Comum especialmente em organismos públicos, a menudo chamados protocolos. Esse informe também se usa quando existem convênios com as oficinas de correios em quanto ao envio de lotes de correspondências de um tipo determinado. Esse informe sirve então para indexar o correio enviado de cada tipo. Uma hoja de distribuição é uma lista de itens em que se identifica em la parte superior o número de la hoja de distribuição. En este caso é o EDX 2010-0408.1. Se se consulta o registro desta hoja, vemos que o campo hoja de distribuição está relleno com o código EDX 2010-0408.1. Uma forma prática de numeração de hojas de distribuição consiste em asigná-las um código. En este caso, EDX significa edifício X. Luego la fecha, 2010-0408, e o número sequencial. Consideremos entonces la impresión de una hoja. Se la puede imprimir al seleccionar una de las líneas y ejecutar el mando imprimir grupo distribución. O directamente en la línea. Aquí está la lista de distribución EDX 2010-0408.1 en formato de impresión. La hoja de distribución o protocolo que hemos presentado es lo más común y destinada al envío de una serie de ítems físicos de expediente a un destino determinado. Sin embargo, debido a una cuestión de urgencia,
Puede ser necesario enviar un solo ítem o entonces el propio destinatario va al departamento donde está el expediente para recoger un ítem. Para estos casos, el sistema permite la emisión de un recibo relativo a un solo ítem. Por ejemplo, consideremos esta entrada. Si queremos emitir un recibo para que alguien recoja ese ítem o para entregarlo individualmente, basta solo hacer clic en el mando PRD. Y ya tenemos el recibo para que el destinatario lo firme al recibir el ítem físico. Recuérdese, sin embargo, que en un sistema ideal, lo normal es que el destinatario tenga acceso al sistema y, en ese caso, el uso de papel es denegado y el destinatario confirma electrónicamente en el sistema el recibo del ítem en cuestión. Por ejemplo, al devolver a un cliente una impresora que él nos ha enviado para pruebas y que ha entrado por el expediente, es posible que tengamos que emitir un albarán basado en el ítem de expediente registrado en el sistema. A ver cómo emitir un albarán. Accedemos a las saídas y hay aquí un ítem que es la devolución de una impresora. Si consultamos este registro y después el panel Relaciones, vemos que se le asignó previamente un código del albarán, que es el XTG 2010-00033. También percibimos un texto opcional que aparecerá en la parte superior del albarán, en este caso, Proyecto Patrimonio. Y otro al final del albarán, que es impresora enviada a nosotros para realizar pruebas de impresión de etiquetas para el patrimonio. Regresando a la lista de trabajo, simplemente hacemos clic aquí para imprimir el albarán. Aquí está, por lo tanto, el albarán XTG 2010-00033, con la información del ítem de expediente, incluyendo aquellos textos específicos que habíamos escrito para que fueran impresos en el albarán. Proyecto Patrimonio y impresora enviada a nosotros para realizar pruebas de impresión de etiquetas para el patrimonio. Esta facilidad de emitir documentos desde el módulo expediente puede tener una amplia aplicabilidad mucho más allá de este ejemplo. Es una característica que distingue a nuestro módulo. Hemos presentado en este vídeo el módulo para la gestión de expediente y documentos, con los detalles necesarios para una primera evaluación por su organización. Cabe señalar que, de acuerdo a la organización, podemos estar ante a proyecto simple, de comienzo inmediato, o proyectos más complejos que abarcan una gran diversidad de expediente e incluso la digitalización de documentos y su circulación en formato digital. En este contexto, les recordamos que todo esto podrá ser profundizado a través de un diálogo con nosotros para un mejor análisis de sus necesidades y de las respuestas que tenemos para ellas. Nosotros y la red de socios que integramos estamos totalmente disponibles para escucharle y apoyarle.